comparto. Ahí se está viendo. Se ve perfecto. Bien, bueno, nosotras vamos a dar lo que es la diarrea post-colecistectomía. Está definido como la presencia de deposiciones líquidas o inusualmente disgregadas y o como el aumento en la frecuencia de las deposiciones que comienza posteriormente a la intervención quirúrgica. Podría estar asociada a una deficiente absorción de ácidos biliares, lo que posteriormente a la resección de la vesícula biliar llegan en forma continua a la luz intestinal. Esto favorece una acción secretora directa en el colon y también se ha observado una disminución en el tiempo del tránsito intestinal, lo que también puede llegar a contribuir a esta diarrea. Entre los factores asociados se han descrito el IMC mayor a 25, las personas menores a 50 años y el género masculino. Se presenta con 3 o más deposiciones diarreicas al día durante más de 4 semanas en ausencia de otra etiología, y esta diarrea aparece en el 9% de los pacientes tras la intervención. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, dentro de las alteraciones encontradas están el aumento del tránsito orocecal, secundario a los ácidos biliares, y además una mala absorción de las mismas. Los ácidos biliares actúan en el colon sobre receptores específicos para ellos que están localizados en las células enterocromafines y que al interactuar con estas estructuras inducen la liberación de 5-hidroxitriptamina o serotonina, que al actuar sobre el receptor 5-HT4 induce la liberación del péptido que está relacionado con el gen de la calcitonina, aumentando así el peristaltismo. Bueno, en cuanto al diagnóstico, un adecuado enfoque clínico y endoscopía digestiva alta para poder diagnosticar esto con biopsias del bulbo y segunda porción duodenal, y una colonoscopía con biopsias del colon y del ileón, aunque no se encuentren alteraciones macroscópicas. La demostración de la mala absorción de ácidos biliares es difícil y clásicamente se han utilizado 2 exámenes: la medición de ácidos biliares de materia fecal de 24 horas y el test respiratorio con glicocolato marcado con C. Hay que descartar otras posibles causas de diarrea crónica, tales como medicamentos de metformina, diarrea o de tipo colítico. ¿Qué es la metformina? ¿En la diabetes? Claro, es un hipoglucemiante de los orales que suele dar diarrea, por eso ponés lo de descartarlo de los medicamentos. Eso marcado con C, con carbono. Esos test, ¿todos entienden lo que, porque yo lo entiendo, ¿todos entienden lo que las chicas van contando? Eso de glicolato marcado con C no entendí. No, es un estudio que está escrito que se hace, pero la verdad no se hace. Acá en Argentina no se hace y no, desde el punto de vista clínico no tiene mucha utilidad porque cuando vos tenés un paciente que tiene antecedentes de una colecistectomía, es decir, de una extracción de la vesícula, y al poco tiempo empieza con la diarrea y uno le descarta las otras causas de diarrea, se termina asumiendo que es por post-colecistectomía, es decir, por esos ácidos biliares que llegan al colon y irritan, y se le da tratamiento como para eso. En general, el diagnóstico es más clínico y de descarte de otras cosas y te terminás quedando con ese diagnóstico. Bueno, en cuanto al tratamiento, una dieta baja en grasas con el aporte de triglicéridos de cadena media puede llegar a ser apropiada para estos pacientes con síntomas severos por mala absorción de ácidos biliares, y se recomienda no consumir alimentos fuentes de fibra, alimentos que puedan causar gases o alimentos muy condimentados o comidas de gran volumen. Y bueno, hay ciertos alimentos que son mejores tolerados por estos pacientes, como son la leche descremada, las verduras y frutas hervidas, cortes magros de res, pechuga de pollo, pescados magros. Y bueno, como conclusión podemos decir que la diarrea post-colecistectomía es una enfermedad con una incidencia en aumento por la prevalencia de colelitiasis y la gran difusión del manejo quirúrgico de la colecistectomía laparoscópica.
y actualmente existe evidencia de la importancia que tiene la mala absorción de los ácidos biliares dentro de la fisiopatología de esta enfermedad, con lo cual el enfoque terapéutico se debe centrar, aparte de una dieta correspondiente, en el posible manejo con secuestradores de ácidos biliares, como son la colesteramina y el hidrocloruro de colesterol. Eso, profe, yo en realidad busqué el mecanismo de acción y puede ser que igual, o sea, se excretan los ácidos biliares, pero lo que hace es que no genera un efecto osmótico en el paciente, algo así. Es así, y es como que los mantiene durante más tiempo. Es decir, la secreción de ácido biliar la tenés igual, lo que hace es que la excreción, cuando van a materia fecal, estén aumentados y no, digamos, junto con la resina esta, no con lo que se les da para tomar a los pacientes. No permiten que actúe, es como si le bloquearan la acción. ¿Tá? Eso, ustedes saben que, bueno, vos dijeron ahí 9%, lo cual es una cifra alta, y la vemos, la diarrea posterior a la extracción de la vesícula, de una cirugía relativamente frecuente, ocurre, uno se encuentra con pacientes y el único manejo desde el punto de vista farmacológico es con la colestiramina. Y durante, como un fármaco importado, durante 1 año y medio, casi 2 años, estuvo sin venir a la Argentina hasta hace poquito que se volvió a traer. Así que teníamos bastante más problemas. Ahora volvió a entrar hace 1 mes y medio, 2 meses. Pero con la colestiramina andan perfecto. Eso, más las recomendaciones alimentarias que ustedes dijeron, andan muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos, de esto, el resto que no tuvo que leer este tema, pero que escuchó este tema acá? Porque está muy bien dado, pero algunas cosas pueden llegar a exceder, digamos, lo que uno sabe de fisiopatología. ¿Nadie? No, profe. Se entendió todo perfecto. Son unos genios. Les hacen menos preguntas a ustedes que a mí. Bien. ¿Leyeron algo acerca de qué tiempo más o menos pasa entre que le han sacado la vesícula y empiezan con la diarrea? Yo en un artículo leí semanas, pero en otro decía meses, entonces no pusimos nada porque me entró la duda, como Sí, que había... entre 3 y 6 meses es más o menos. Ah, bien. ¿Ah? Y ustedes, que leyeron los artículos, ¿se entendía, digamos, cuando ustedes entendían lo que estaban mostrando ahí en las diapositivas, en los slides? La fisiopatología a mí me costó un poco. Sí, a mí también, profe. Por ahí el vocabulario, cuando habla de los receptores y abrevia mucho las palabras, como que cuesta. Intenté buscar también, pero lo nombra, en la mayoría de los artículos científicos, lo nombra de la misma manera. Ah, bien. Está bastante bien, lo hicieron bastante bien explicado. Mi sugerencia también tiene que ver, cuando sigamos con este tipo de ejercicios, es que no pongan tanto texto. Ojo, no es una crítica, o tómenlo como algo constructivo. No pongan tanto texto en las diapositivas, ¿tá? Pongan ideas, pongan con 4 frases que pongan en una diapositiva, está bien, ¿tá? Porque esto es un tema corto, es poco tiempo, pero cuando ustedes tienen que dar una charlita, algo, y tiene mucho texto la diapositiva, la gente, yo porque más o menos lo conozco el tema, pero la gente se termina perdiendo. ¿Tá? Está claro que esto es algo netamente constructivo. ¿Tá? Lo que les digo. Sí, profe. Sí, profe. Y es bien, va en contra que es bien teórico. Entonces a veces cuesta un poco más si uno no pone, pero digamos, no está mal que cuando uno presente, y más en digamos, en este contexto, así donde estamos todos, es poner una frase y si no se entendió, dejarla para volver a charlarla, digamos, durante la clase. ¿Ah? Bien. Bueno, entonces los que participaron acá, me dicen los nombres. Martínez, Julieta Martínez, tengo, sí. sí. La Portilla. La Portilla,
Svensson Svensson y y Charlotte Charlotte Aux. Aux. Perfecto. Exacto. Bueno. ¿Están los chicos del otro grupo? Sí, ya estamos. Bueno, ¿quieren poner pantalla? Dale, chicas, ¿alguna comparte? Todo lo, después, si quieren, charlamos un poquito sobre el examen, pero en el examen entra todo lo que se vio en clase, ¿está? La idea de esto era hacer un enfoque no de pancreatitis que vimos, sino de la nutrición enteral temprana en pancreatitis. ¿Se acuerdan, no? Sí, sí, lo Bien, pusimos. perfecto. Bueno, Adelante nomás. Maite está, que me ha escrito el fin de semana. No, profe, No, Maite porque trabaja. Ella trabaja, sí, por eso. Bien, adelante. bueno, nos tocó pancreatitis aguda leve. La pancreatitis aguda es una condición inflamatoria del páncreas que puede causar daño local, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, fallo orgánico y hasta la muerte, y resulta de la liberación de enzimas activas dentro de la glándula. Se desencadena por la obstrucción de conductos glandulares y por el estímulo de la secreción, y la pancreatitis aguda leve específicamente se caracteriza por la ausencia tanto de necrosis pancreática como de fallo orgánico. Un momento, perdón. Mm. Chicos, ¿les queda claro ese concepto? Porque lo vimos la semana pasada y está bien explicado ahí. Que a mayor gravedad que tiene la pancreatitis tiene que ver con mayor cantidad de órganos dañados. ¿Está? Los chicos que lo están explicando, está muy claro eso, pero el resto está todo claro eso porque son preguntas de cajón estas. Así, además se lo digo porque uno las tiene que saber para la práctica después. Profe, a mí no me queda claro. ¿Qué cosa? ¿Quién habla? ¿Sofía? Sí, Eh, o sea, cuando vos sí. tenés problemas en el páncreas, se van como todos los órganos, se van poniendo peor. Era una pregunta que yo tenía para el repaso. Bueno, el tema es así, digamos, en la pancreatitis aguda, ¿se acuerdan que dijimos que la fisiopatología tenía que ver con activación de enzimas que normalmente estaban desactivadas? Es decir, yo tengo las enzimas adentro del páncreas y que por un estímulo son secretadas al duodeno, ahí se empiezan a activar y ahí comienzan su función de digestión. ¿Y de digestión de qué? De proteínas, de hidratos de carbono y de lípidos. Hasta ahí estamos. Es decir, que yo las tengo en el páncreas como fimógenos, como no activadas. Bueno, por alguna razón, acá se activan adentro de la glándula. Hasta ahí vamos. Bien. Esa activación de esas glándulas, ¿qué van a hacer? Me van a terminar por digerir el tejido pancreático. Y eso, como todo fenómeno inflamatorio, empieza a liberar mediadores inflamatorios. Esos mediadores inflamatorios en forma genérica que se llaman, que lo pueden llegar escrito, lo pueden llegar a haber escuchado como interleuquinas, leucotrienos, tromboxanos, todos los nombres medios difíciles, pero que tienen acción en la circulación a distancia. Es lo mismo que pasa en otras enfermedades sistémicas, ejemplo, lo que estamos viendo en COVID. En COVID hay una primera semana donde el virus, donde uno tiene la toxicidad por el virus, y una segunda semana, donde es a veces la más complicada, que es por la gran liberación de mediadores inflamatorios. Ahora, donde peor, donde el órgano blanco más afectado es el pulmón, ¿tá? Pero hay otros órganos, por eso los pacientes se empiezan a complicar con daño de otros órganos, de órganos a distancia, llámese riñones, llámese corazón, llámese el hígado, ¿tá? Entonces, acá el problema no termina siendo el virus en la primera semana, sino en la segunda semana termina siendo todo lo que desencadenó el virus a través de la liberación de estos mediadores inflamatorios. Así pasa con varias enfermedades, que lo que se llama también infección sistémica o sepsis, es más o menos parecido. Lo que pasa es que el desencadenante, el factor que inició todo, es una infección, ¿tá?
En el caso de la pancreatitis, esta liberación de mediadores, si se liberan muchos mediadores y la corrección de todo esto no es rápida y adecuada, viene el daño de varios órganos. Y ahí está lo que dice falla multiorgánica, ¿está? Es decir, hay más órganos afectados, y para que uno lo tenga en la cabeza así en forma muy genérica, más o menos es un 20% de mortalidad por órgano afectado, ¿está? Tenemos 5 órganos afectados mayores: corazón, riñón, pulmón, hígado y circulatorio. Así como grosera, tener los 5 de esos son 100% de mortalidad, ¿está? En el caso de la pancreatitis aguda. Entonces, por eso, la enfermedad, mientras más órganos afectados a distancia tiene, como consecuencia de la liberación de estos mediadores inflamatorios, más grave es. Y estos scores que nosotros repasamos la semana pasada, que uno se llamaba Apache, ¿se acuerdan? Que uno le iba cargando el puntaje en esa tablita o en esa aplicación o página, te calculan eso, ¿tá? Porque va justamente, si uno se pone a ver, lo que vimos el otro día, era que esos datos que uno carga tienen que ver en forma directa con el órgano que está afectado. Entonces, te pide que cargues la presión de oxígeno que tiene ese paciente. Y porque te está midiendo cómo está el pulmón. Te pide que cargues la creatinina y la urea, porque te está midiendo cómo está el riñón. Te pide que cargues parte del hepatograma, porque te está midiendo cómo está el hígado. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, profe, ¿eso es Sí, profe. pregunta de parcial? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa de todo? Tipo, por ejemplo, si no decís creatinina, ¿qué indica o algo así? No, eso no, pero sí, digamos, si yo les digo que una pancreatitis, porque ¿cuál es? ¿Por qué lo estamos viendo en nuestra materia esto? Porque ustedes tienen que saber identificar ¿qué quiere decir una pancreatitis? Yo te digo, ¿qué diferencia hay entre a ver qué me conteste alguien, ¿qué diferencia hay entre una pancreatitis aguda leve y una grave? El riesgo de mortalidad que tiene el paciente. Perfecto, el riesgo de mortalidad. Ahora, ¿por qué una grave es grave y por qué una leve es leve? Porque La ley afecta a muchos órganos. porque Bueno, exactamente. Y un paciente grave lo vamos a tener mucho más tiempo con nosotros, ojalá, y vamos a tener que tomar intervención mucho más enérgica y va a requerir de mucho más trabajo en equipo y con seguramente un soporte nutricional mucho más especializado, ¿tá? Entonces, ustedes tienen que saber eso. Por eso es que partimos de que es una pancreatitis, que la mayoría son leves, pero hay un subgrupo que son graves, por cómo se diferencia una leve de una grave, ¿está? Entonces vos me decís, pero yo tengo que saber el valor de creatinina. No, el valor de creatinina a mí no me importa, pero si yo te digo que cuando veas igual insuficiencia renal, eso lo vas a tener que saber, ¿está? Que si vos tenés una creatinina elevada es porque hay un daño renal, y en este caso no tiene que ver puramente con el riñón, sino que es una consecuencia de otra enfermedad, ¿está? sí. Pero no va a haber una pregunta. Ojo, estamos hablando del examen. A mí lo que me interesa es que ustedes sepan después para laburar juntos, para estar, digamos, a la par cuando uno tenga un paciente. A mí lo que me interesa es que ustedes manejen bien un paciente, ¿está? Bien. Seguimos, profe. Adelante. Bueno, respecto a las causas, principalmente la litiasis biliar y también el consumo excesivo de alcohol en menor medida. Y en los síntomas hay fuerte dolor abdominal, distensión, náuseas y vómitos. En cuanto a la nutrición enteral, es una técnica de soporte nutricional que consiste en administrar los nutrientes directamente en el tracto gastrointestinal mediante sonda, y no se acepta conceptualmente como nutrición enteral la administración oral de fórmulas artificiales. Y bueno, la nutrición enteral se considera una parte esencial del tratamiento en pacientes que están en estado grave, ya que su función es apoyar al intestino, en este caso.
Ay, no podía prender el micrófono. En cuanto a la nutrición enteral precoz, se define como aquella que se inicia en las primeras 48 horas tras la injuria o cirugía y tiene ventajas sobre otras técnicas de asistencia nutricional intensiva. La nutrición enteral se realiza por zonas nasoyeyunal. Los objetivos son terapia de soporte para prevención de complicaciones, terapia directa para causas específicas de pancreatitis, el reconocimiento temprano y tratamiento agresivo de las complicaciones, y que la nutrición enteral es capaz de cumplir con el objetivo de prevenir la malnutrición y corregir los problemas nutricionales cuando existan, y de este modo evitar el autocanibalismo. Bien, está claro que lo que dijimos la otra vez, que la pancreatitis aguda era una enfermedad netamente hipercatabólica, ¿tá? Entonces, mientras uno antes piense en si ese paciente puede recibir algo de nutrición, algo de nutrición enteral, mejor todavía, ¿tá? Entonces, por eso lo que vos ponés ahí, lo que ustedes ponen, de dentro de las 48 horas, si te lo permite, ¿no? Tiene que estar estable el paciente para poder hacerlo. Perdón, yo voy interrumpiendo porque me parece que lo podemos ir haciendo, digamos, un poco más. Lo mismo quiero que pregunten los que no están al tanto del tema. Bueno, también resaltamos que se recomienda iniciar la alimentación por vía oral temprana una vez que disminuya el dolor abdominal y los marcadores inflamatorios comiencen a mejorar sin necesidad de esperar a que el dolor o los parámetros bioquímicos se resuelvan completamente, y cuando los pacientes manifiesten tener apetito o ya sea factible y seguro. En cuanto a los beneficios de la nutrición enteral temprana, tenemos que es la forma más fisiológica de aporte de nutrientes, complicaciones menos graves, permite mayor autonomía del paciente, preservación de la integridad de la mucosa intestinal, efecto barrera de su propio sistema inmunológico y disminuye la incidencia de infecciones nosocomiales en estos enfermos, aunque no la mortalidad. A ver, pará, tengamos la diapositiva esa que está buenísima con la cantidad de cosas. Nosocomiales, ¿sabés qué es nosocomiales? Sí. ¿Mm? ¿Qué son infecciones nosocomiales? Del hospital puede ser. Claro, son infecciones hospitalarias. Digo, lo dijiste en difícil, pero son infecciones hospitalarias, pero si decimos algo tenemos que saber qué, está claro, ¿no? Todo lo que pones en esa diapositiva está bien y es importante. Fíjate que dentro de las 24 a 48 horas, una vez que disminuye el dolor y los marcadores inflamatorios comiencen a mejorar. Forma fisiológica de administración de nutrientes, si no tengo que buscar vías periféricas, vías endovenosas. Tiene menos complicaciones, permite más autonomía al paciente, no tiene que estar conectado a una máquina. Preserva la integridad de la mucosa intestinal, lo que hablábamos la otra vez de siempre que el aparato digestivo reciba algo, aunque no sea nutricionalmente suficiente, vamos a evitar complicaciones, es decir, el aumento ese de la permeabilidad. Efecto de barrera y disminuye la incidencia de infección. Todos son beneficios de la nutrición enteral, está perfecto. Lo que sí que se puede llegar a recomendar la nutrición parenteral en caso de contraindicación de la nutrición enteral, que en realidad nosotras encontramos más información de esa, de la enteral. Claro, lo que pasa que está bien, de alguna manera tenés que nutrirlo primero, pero la mayoría de las veces, como mencionamos en una de las últimas diapositivas de esto, se van superponiendo las cosas. Vos brindarás un porcentaje pequeño de enteral, un mayor porcentaje de parenteral, y con el correr, como se acuerdan, como esa diapositiva como que tenía como un triángulo, la vimos me parece que era en intestino corto, que uno empezaba con un poquito y a medida que iba pasando el tiempo... Ah, como un escalón, sí. Exactamente, esa que era de colores. Recomendable tenerla presente. Sí, se nos complicó mucho buscar enteral porque en todos lados se hablaba de parenteral, y en la clase práctica con el otro profe también destacó la parenteral. Entonces, nada, pero pudimos encontrar información. Está bien, pero es toda esta nueva, no sé si es tan nueva, pero estas ideas de tener nutrición enteral lo más temprano que se pueda, es algo de este último tiempo, de estos últimos años. Entonces, por eso
a veces cuando van, por eso les digo que a veces es difícil conseguir bibliografía de libros, ¿no? En general son cosas que son, ustedes vieron en el artículo que yo les dejé ahí ¿cómo es? De pancreatitis aguda, hay un apartado sobre eso, ¿no? Sí, sí, vimos. Bien. ¿Ahí terminaba? Sí. Bien. Sí, era lo último. Bien, muy bien. Bueno, tengo algunas. ¿Qué preguntas quieren hacer del examen? Todas. Adelante. A ver si sé algo, les contesto. ¿Es de desarrollo, profe? No, es múltiple choice. ¿Es secuencial? ¿Cómo? No escuché. Sí, es secuencial. ¿Qué es secuencial? Que si tenés que ir pasando si no podés volver para atrás. Claro, no Sí. podemos volver para atrás. ¿Qué opinión tienen de eso ustedes? Yo preferiría que sea libre navegación, porque a veces te trabas con una y tenés que seguir sí o sí, y tal vez la haces mal porque te trabaste nada más. Sí, para mí también. Yo creo lo mismo. Las haces rápido casi para no perder el tiempo porque no sabes qué viene después y las puedes pensar capaz más tranquilo y si no las sabes puedes pasar y volver. Estamos de acuerdo, entonces. Nos vamos a ir poniendo de acuerdo en un montón de cosas. Ahora yo les voy a pedir después cosas también. Profe, a mí lo que más me interesa es el tiempo. El tiempo, el clima. No, me refiero el tema de cuántas preguntas son y el tiempo que tenemos para responderlas, porque eso también me parece sumamente importante más allá de lo de seguridad. No tengo ni idea cuántas preguntas van a hacer. No, supongo que serán alrededor de... La verdad no está definido la cantidad de preguntas, pero supongo que van a ser alrededor de 20, más o menos. ¿Ah? Y lo que está estipulado es que no gente como ustedes, no alumnos como ustedes que están súper entrenados y lo tienen clarísimo, pero más o menos lleva entre 2 y 3 minutos, más o menos entre 2 y 3 minutos cada pregunta. Va a ser más rápido, ustedes lo van a resolver más rápido. ¿Tá? No lo digo en broma esto, en serio lo digo, pero más o menos, digamos, porque ¿cuál es el tema de un multiple choice tomado de esta manera? ¿Qué se les ocurre que juega a favor de ustedes? Que ustedes tienen todo disponible, ustedes pueden consultar, pueden hacer cosas, digamos, pueden buscar. Ahora, de la única manera que no pueden buscar todo es si tienen tiempo acotado, no tiempo de menos, tiempo justo. ¿Tá? Entonces, el que tiene claro los conceptos no va a tener que ir a buscar nada. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Tá? Sí. Si ustedes tienen vista las clases, estuvieron en las clases, el que no pudo estar en alguna clase, de gente que no estuvo en ninguna clase, por ejemplo. ¿Tá? Yo no les voy a jorobar con la asistencia, pero se van a dar cuenta después cuando veamos los resultados, porque hay cosas que surgen de las clases. ¿Tá? Si tienen leído las revisiones o las diapositivas o los artículos que... Con eso tienen que saberlo el examen. Sí, yo preguntaba el tiempo más que nada porque podés tener todo el conocimiento del mundo, pero hay gente quizás que necesita pensarlo más tranquilo, el nerviosismo de todo, y capaz que no te alcanza. Hay materias que te ponen 1 minuto y te das como, bueno, sí, llegás, pero no de la forma más tranquila y analizando y pensando y todo. Mirá, estoy de acuerdo con vos que hay gente que necesita más tiempo. El tema es que tampoco nos podemos ir a, digamos, es decir, si ustedes se ponen a hacer un examen de estas características con el material al lado o pudiéndole preguntar o consultarse entre ustedes en los grupos de WhatsApp que tienen y todo eso, digamos, obviamente que no les sirve a ustedes, pero no es la forma que yo puedo evaluarlos a ustedes a ver si se entendieron las cosas, si saben las cosas, si pudieron estudiar, ¿tá? Porque van a pasar el examen, se van a consultar entre ustedes, van a contestar.
y después se van a dar cuenta a fin de año, cuando es que es una materia tan importante que está bueno que uno la sepa, porque lo van a necesitar, sinceramente lo van a necesitar. ¿Tá? Entonces, la idea es que puedan saberla la materia, no pasarla. Si ustedes me dicen que pasen, no vamos a poner ningún ejemplo porque esta clase queda grabada, pero que pasen determinada materia, ¿está? Lo estoy diciendo en broma, obviamente, que pasen determinada materia, porque no es tan importante, pero les aseguro que el que no sabe oficio del adulto, como oficio del niño, es complicado después. Bueno, tengo algunas preguntas yo. ¿Quieren? Se las comparto y ustedes me las van contestando. Sí, justo iba a preguntar eso, si había traído tipo preguntas de ensayo. Sí, traje las que voy a tomar el lunes que viene. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta antes? Sí. ¿Tenés como algunos ítems que tengamos que saber de cada patología más o menos? No preparé eso hoy. Ok. No, porque lo fuimos viendo eso cada uno, así que ponete No, está bien. a buscar las clases que hemos ido subiendo. No te digo que en general hemos ido diciendo de este tema, chicos, miren que esto es importante, esto tienen que saber, lo que sea. No, sí, pero me refería como lo principal de cada No, de patología. cada una no, porque vimos como. No, sí, vimos un montón. Son como... Claro. Sí, pero... Pero sí no tengo drama, que si te surge alguna duda me mandes y ya está, lo vemos, no hay problema. Dale, genial. ¿Está? Quería terminar con algo que no vimos, como lo único que nos quedó, que entra, es, ¿ven ahí lo que es pancreatitis crónica? Sí. Bueno, no sé qué pasó ahí. Bueno, ¿se acuerdan que vimos pancreatitis aguda? ¿Me escuchan ahí? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. en la pancreatitis crónica la inflamación se perpetúa, no es causa de una aguda. Que quede claro que puede no ser causa de una aguda, ¿tá? Pero puede haber distintos, fíjense que las causas son otras, por ejemplo alcohol, por ejemplo fibrosis quística, en la cual hay una inflamación crónica del tejido pancreático y se va destruyendo. Si yo les digo que se afecta el tejido funcional y es reemplazado por fibrosis, ¿a qué enfermedad les hace acordar? ¿Qué? Perdón, está toda la pantalla negra. No, Yo veo. Ay, Bien. entonces Estoy medio morocho, pero todavía no. Bueno, salgo y vuelvo a entrar. Bueno. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Bien. ¿Qué decías de la fibrosis? Bueno, ¿a qué enfermedad o a qué órgano les hace acordar cuando un tejido funcional se inflama y es reemplazado por fibrosis? La Al hígado. No escuché. Al hígado. Al hígado. ¿Qué ejemplo? ¿Qué enfermedad? Hepatopatía. Cirrosis. Cirrosis. Bien. Ah, sí. Pasa algo parecido, pero en el tejido pancreático. ¿Está? La causa, como dijimos, del alcohol, fibrosis quística. La consecuencia es la insuficiencia pancreática, tanto endocrina como exócrina. ¿Está? Y ahí nos vamos a acordar de algunas manifestaciones. Y pasa algo parecido, liberación crónica de enzimas, se digieren las proteínas que forman parte del tejido, se obstruyen algunos conductos y se dilatan otros que impiden la liberación de lo poco que produce el páncreas, y es todo reemplazado por fibrosis. Una consulta, si mal no entendí, ¿quiere decir que no necesariamente la crónica tiene que pasar primero para una aguda? ¿Directamente puede ser crónica? Es correcto. Puede debutar un paciente con directamente una pancreatitis crónica, ¿está? Sin haber pasado por una aguda. ¿Tienen que sacar esto? No sé. Está. Profe, ¿puede tener pancreatitis crónica y cirrosis al mismo tiempo? Sí, porque justamente fíjense que lo que dijimos de causas, el alcohol te las incluye a las dos. ¿Está? Claro. Bien. Y ahí el tratamiento sería
más complejo. Sí, tenés que apuntar a varias cosas más. Hoy en día la pancreatitis crónica es una causa de trasplante pancreático y la cirrosis es una causa de trasplante hepático, así que hay pacientes que pueden llegar a requerir de trasplante. ¿Sí? Bueno, fíjense que el cuadro clínico es parecido, dolor abdominal, en este caso es posterior a la ingesta, náuseas, vómitos, y se agrava con el alcohol. Entonces los pacientes empiezan a dejar de comer. Como toman alcohol y tienen dolor, dejan de comer. Es decir, el paciente que tiene abuso de alcohol. Como dejan de comer, pierden peso. Se deshidratan también, ¿no? Sí, vos sabés que la diarrea es más de tipo esteatorrea, no tanto de perder tanto líquido, sino más bien de perder más bien grasas. ¿Tá? Así que, ¿por qué? Porque te falta el tejido pancreático exócrino, ¿tá? Que está formado por la secreción de las enzimas. Entonces te falta la lipasa, no podés digerir los lípidos y ahí viene la esteatorrea. ¿Tá? Y cuando hay afección endocrina, es decir, que está afectada la liberación de insulina, el paciente se transforma en un diabético. ¿Estamos? El antecedente acá de abuso de alcohol, de pérdida de peso, de un paciente diabético, es decir, un diabético que pierde peso y tiene antecedente de alcoholismo, yo tengo que pensar en una pancreatitis crónica. Se va a buscar a ver si tiene esteatorrea, es decir, si tiene pérdida de grasa en materia fecal, y bueno, ahí los estudios por imágenes nos ayudan. En la tomografía el páncreas se ve muy chiquitito y como consecuencia de la inflamación crónica. ¿No? Y el tratamiento, como dijimos que la primera causa es el alcohol, la ingesta de alcohol, se previene o se alivia el dolor, se dan analgésicos, hay que hacer comidas de poco volumen e hipograsas para tratar de que el páncreas no se ponga tan en funcionamiento. Con TCM le damos enzimas a los pacientes, enzimas pancreáticas orales que les ayudan a digerir lo que comen. Entonces, antes de las comidas o con la comida, le damos una cápsula de lipasa y la lipasa les ayuda a digerir lo que comen, ¿no? Para evitar la mala absorción. Le damos inhibidores de la secreción de ácido para que las enzimas queden más tiempo funcionando, porque si no, ustedes acuérdense que cuando baja el pH, enseguida las enzimas se dejan de actuar. Así que les damos habitualmente la lipasa y un inhibidor de la secreción de ácido, un omeprazol. Tenemos que corregirles la hiperglucemia. Recuerden que dijimos que se comportan como diabéticos porque no tienen insulina, así que le tenemos que dar. Acá no sirven los hipoglucemiantes orales porque no tienen insulina. ¿Tá? Y después tenemos que investigar todo lo que sean de vitaminas y liposolubles que se van perdiendo con la esteatorrea. Así que si yo les digo a ustedes 3 causas por las cuales los pacientes con pancreatitis crónicas pierden peso, ¿cuáles serían? El consumo de alcohol y la mala absorción. Bien. El páncreas pierde la función exócrina y endocrina. Eso te da mala absorción. Bien, Claro. esa es una causa. Después dijeron el consumo de alcohol, con las calorías vacías, todo eso que ustedes saben bien. Bien. ¿Y ¿La esteatorrea? Claro, eso es parte de la mala absorción. Ah, bien. Y falta de apetito. Claro, la falta de apetito y el dolor que hacen que no coman, porque como tienen dolor cada vez que comen, porque se pone en marcha el páncreas, entonces dejan de comer. Perfecto. Bien. Bueno, ¿vamos con algunas preguntas? Sí. Bueno, tengo algunas personas para hacerle algunas preguntas. Álvarez, ¿está? Arce, Baldassarre, Belusi. No hay nadie de esto, che. Busquet. Conde, Fiona. Corbera. Tampoco. Del Orza. Di Meglio.
Sí, acá estoy. Negro, ¿quién es? Pará. Soy yo. Para que tengo no veo la pantalla, por eso. No, pero tengo nota tuya, ya está. Dixon, El Puerto, no está. Svensson, tengo nota tuya. Sí, Eugenio, acá. ¿quién? Es Benson. Sí, Svensson presentaste hoy, está bien. Eugenio, Feijó, García Eugenia, Camila Gascue, a Camila la vi hoy. Profe, Del Orza está, pero está trabajando, te escribió por el chat. Bueno. Gascue estaba. Se escondió. Las Gómez Florencia no están. González. Guerra. Profe, ¿qué González? Porque creo que somos 3. Vos sabés que Sí. tengo González con C empieza el nombre, porque está cortado el nombre. Candela. La planilla. ¿Candela es? Yo, Candela. Bueno, dale, Candela, rompe Sí. el hielo. Esta es la pregunta que tenés que contestar. Bueno. ¿Cuáles de los siguientes déficits nutricionales no pertenece a la enfermedad de Crohn? ¿Nos ubicamos? ¿Se acuerdan de enfermedad inflamatoria? Sí. Teníamos dos, colitis ulcerosa, Crohn. ¿Está? Acordate lo que compromete cada una y me sacás la respuesta de esto. ¿Cuál déficit de los siguientes no pertenece a Crohn? ¿Está? Yo te voy mostrando acá 5. Vos me tenés que decir cuál. ¿Cuál no? Te pregunto. ¿Qué compromete el Crohn? ¿Delgado o colon? Delgado. Delgado, bien. ¿Tienen hipocalcemia? ¿Pierden calcio? Sí. ¿Eh? Sí. Sí, porque tienen esteatorrea, ¿está? ¿Estás con la cámara activada vos? Estoy desde el celular ahora, no puedo. Bueno. Está bien, está bien. Bueno, calcio pierden. ¿Albúmina pierden? Sí. Bien. ¿Vitamina D pierden? Sí. ¿Y B12 pierden? Sí. Bien, entonces ¿cuál no? Hiponatremia. El sodio, ¿está? Sí. Exacto. Fíjense, de estas características son las preguntas del examen, no va a ser esta obviamente, ¿está? Pero buscando qué compromete una enfermedad o qué compromiso nutricional da es lo que uno tiene que contestar, ¿está? Bien. ¿Algún Martínez está? Porque tengo 4 Martínez acá. Julieta ya está, ya presentó. Rosales. Profe, estoy yo, Martínez Erika. Martínez Erika, bien. Bueno, fíjate esta. Tenés que señalar la correcta con respecto a la colitis ulcerativa, ¿está? Sí. Léela y te escucho. ¿La leo en voz alta? Dale. Afecta a todas las capas intestinales. Su transformación neoplástica es mayor que la de Crohn. La anemia por déficit B12 se da más no me sale. En colitis ulcerosa. En colitis ulcerosa es menos frecuente que el Crohn, es más... Me pondré a estudiar sobre... Me pondré a estudiar. ¿Esa elegís? No. Esta no. ¿Cuál será? Para mí es más frecuente que la enfermedad de Crohn. Es más frecuente que la enfermedad de Crohn. Sí, en eso estamos de acuerdo, pero ¿qué opción tenés de esa? No está esa opción que vos decís. Que afecta a todas las capas. ¿Afecta a todas las capas del intestino? No, dices menos. Pero vos tenés que marcar la correcta acá, ¿no?
Sí, sí, justo estaba pensando, porque yo digo, es más frecuente la enfermedad de Crohn, entonces la D no es. Bien. La D no es. La que afecta a las capas intestinales tampoco, bueno, afecta a todas las capas. Correcto. Bien. Ya te queda la B, la C o la E. La E no es, Ah, bueno, la no tenés tendría, clarísimo entonces. no tendría que serlo. Creo que es la B. Exactamente. Esa es la correcta. ¿Está? Quiere decir que uno debería cuidar a los pacientes con enfermedad, con colitis ulcerosa, del cáncer, porque tienen más posibilidad de desarrollar cáncer. ¿Está? Sí. Bien. Bueno, a mí me pasa esto con las choice, que siempre voy descartando las que no van con la información que tengo, que sé, y Es tardo una, más. es una buena manera. No, no. Un consejo con los choice es, ustedes tienen 20, 30 preguntas, las que veamos, van pasando a la pregunta que más, digamos, todas las preguntas van a ser distintas para todos. Eso queda claro, hay un banco de un montón de preguntas, así que todas las preguntas van a ser distintas para todos. ¿Está? Ustedes tienen que ir a la pregunta que sea, agarran la 1, ¿la saben? Listo, contesto. Agarran la 2. ¿La saben? Listo, contesto. La 3 no la saben, la paso. Sigo con la 4. Es decir, primero hay un porcentaje que uno resuelve así de 1. ¿Está? Después, les conviene, con respecto a tal enfermedad, si es un concepto, algo bien conceptual, ustedes ya primero leen el enunciado y ya piensan cuál puede ser la respuesta. Y después van a buscar la respuesta. No, leen el enunciado y ir a buscar la respuesta abajo. ¿Se entiende como digo? Sí, profe. Es una forma, digamos, aconsejable de hacer un choice. Nada más, ¿está? Bien. ¿Verdadero o falso? ¿Salvatierra está? Qué poca gente, ¿eh? Bueno, se lo pierden. Serrano. Sandoval. Sí, profe. Bien. Sandoval y el nombre, ¿cómo es? Perdón. Magali. Magali. Bien. ¿Querés ir contestando verdadero o falso o te voy mostrando? Ok. Ahí vamos. A largo plazo, el compromiso nutricional es mayor en Crohn que en colitis ulcerosa. ¿Qué opinás? Es decir, a largo plazo, crónicamente, ¿quién tiene mayor compromiso nutricional? ¿El que tiene Crohn o el que tiene colitis ulcerosa? ¿De Crohn? Exacto. Así que esto es verdadero. La colitis ulcerosa afecta más el ileum que el Crohn. Falso. Falso. A ver. Es falso, eso está puesto como verdadero, pero es falso. Bien. La osteopenia y la osteoporosis son más frecuentes en la colitis ulcerosa que en el Crohn. Verdadero. ¿Sí? ¿Te parece? ¿Quién da compromiso del delgado y mala absorción de B2, de vitamina D y calcio? Ah, claro, la enfermedad de Crohn. ¿Ah? ¿Te acordás? Bien. La malabsorción de vitamina liposoluble es más frecuente en Crohn. Bueno, eso te va a dar también verdadero, porque es lo mismo. El Crohn es una causa de intestino corto. ¿Falso? No, verdadero. ¿Te acordás que la enfermedad de Crohn lleva justamente, como afecta al intestino delgado, a que los pacientes a veces se operen? Si lo ves de los dos lados, si entras por intestino corto, por síndrome de intestino corto, una de las causas era el Crohn. Y si entras por enfermedad de Crohn, lleva a intestino corto. ¿Está? Ah, claro, ya entendí. Bien. Julia, vivo. Te vi que estabas. No te escondas. Sí. ¿Ah? Fíjate, a ver, ¿cuál de estos siguientes conceptos es correcto? ¿Cuál te parece?
La E. La úlcera mal curada puede llevar a cáncer. ¿Están todos de acuerdo? Sí, profe. No, si es úlcera, no es cáncer, ¿está? Es decir, No, una lo que puede úlcera hacer es son dos enfermedades completamente distintas, ¿está? Uno las puede haber en un estudio parecido, pero no, ustedes le tienen que trasladar a un paciente que están viendo que una úlcera no va a cáncer, ¿está? Para mí es la A, profe, no sé si estará bien. No. Profe, Tampoco, la gastritis no da dolor de cabeza. profe, Sí, ¿es eso que habías dicho que la gastritis ni la úlcera péptica terminaban en cáncer, ninguna de las dos, ¿o no? así es. Ujú. Bueno, en esta pregunta no hay ninguna correcta. De estas puede haber también. Nada, mentira. Está puesto a propósito ahora para ejercicio, pero no, siempre va a haber una correcta. ¿Está? No, pero en esta no hay ninguna correcta. ¿Está? Es solo para englobarles un poco la vida. ¿Cuál de las siguientes no es una función del hígado? Dale, Vigo, te doy una segunda oportunidad, vamos. Es fácil esta. No sé. ¿Sintetiza albúmina el hígado? Sí. Sí, te está diciendo Sofía ahí. Bien. ¿Elabora factores de coagulación? Sí. Sí. ¿Sirve para el depósito de hierro y cobre? Sí. ¿Sirve para el depósito de reservas de vitaminas? Sí. Sí. ¿Regula el metabolismo del sodio? No. No, esa es la incorrecta, ¿no? Porque dice cuál de las funciones no es. ¿Vamos? Bien. Como ven, si estudian, saben, si no, no. Es decir, me refiero que el examen no es difícil si saben. Está claro que un múltiple choice se contesta sabiendo. Bien, no te lo digo a vos, Julio, lo digo en general, ¿está? Bien. Bien. ¿Cuál de las siguientes está repetida? Dale, Pilar. Pilar González. ¿Cuál no es función? Metabolismo del alcohol, metabolismo hormonal, síntesis de bilirrubina, detoxificación de fármacos, función inmunitaria o todas son correctas. Es la F. Es la E, con seguridad. Bien. Has leído, bien. A ver si tengo más. Bueno, un voluntario. Ulesia, ¿está? Vamos, alguien que quiera, dale, chicos, vamos, que es el partido de Brasil, vamos. Yo me ofrezco. No, profe. Listo. Dale, Lela. Con respecto al reflujo gastroesofágico, es correcto afirmar Sí. las opciones A y C son correctas. Sería, en obesidad y reflujo, la evidencia La actual nos evidencia muestra actual un efecto. Bien, es decir una que tenés que bajar de descenso de peso. peso. Bien. Sí, para reducir la presión intraabdominal. Y las grasas incrementan las relajaciones transitorias de la unión esofágica. Bien, es esa la opción correcta, la D. Muy bien. Así que alguna otra. Sí. ¿Algún otro voluntario? ¿Cómo permanecen en el anonimato? El consumo de legumbres, profe, es. Uno de los factores que promueve una microbiota diversa y abundante es el ayuno intermitente. No, yo las estoy viendo con ustedes porque el consumo de suplementos vitamínicos no. No, el Adecuadas consumo de horas de legumbres. sueño no. Exacto, es el consumo de legumbres. Bien. Bien. Enfermedad celíaca, esto me encanta. Bueno,
A ver. ¿Quién más hay? Micaela Roxana. Ahí está. Bien. ¿Qué te parece? ¿Cuál es la incorrecta, Micaela? Las leo. Sí. La ilearina es el nombre de la prolamina del gluten. La enfermedad celíaca requiere de una predisposición genética, esa es correcta. La diabetes tipo 1 se presenta hasta en el 10% de los celíacos. El diagnóstico de enfermedad celíaca se confirma con anticuerpos positivos. La dieta sin TAC es indicada de por vida. No es la D porque se confirma por biopsia. Perfecto. Punto para Micaela. Bien. Bien. Bueno, acá se terminó la cosa. Tengo 10 choice más, pero me los resuelvo. Bueno, chicos, ¿preguntas? Acá hay un chat, algo de chat que no vi, tenía la pantalla ocupada. Ah, bueno, sí, ya está. Ya me dicen. Bueno, si tienen alguna pregunta en la semana, me la mandan, ¿está? Cualquier cosa que quieran aclarar. ¿Estamos? Profe, Sí. ¿la pancreatitis aguda afecta solo lo exocrino? Perdón. La aguda y la crónica, los dos. Exacto. Como regla general, sí, hay pacientes que tienen en una pancreatitis aguda severa, como tienen tantos mediadores inflamatorios liberados, que son justamente mediadores que, es re buena la pregunta, que dan hiperglucemia. ¿Por qué? Porque tenés muchos derivados de, digamos, tienen el efecto contrario a la insulina, de tipo cortisol, son todos los mediadores, ¿está? Entonces, por eso pueden tener hiperglucemia. No se debe a un déficit de insulina, sino que en la balanza esa hay mucho factor parecido al cortisol, ¿tá? Entonces, por eso hay que vigilar desde la glucemia también. Bien. Profe, yo te quería preguntar de las hepatitis virales. Sí. Las que tienen la vacuna son solamente la A y la B, ¿o no? Y Eso la A es para el personal que está a cargo de servicios de alimentación y la B sería para los médicos y personal de salud, ¿no? Para ¿Es todos. así? Igual. Para todos. ¿Son de calendario para todos las Sí, dos? ya están incorporados como vacunación obligatoria ya. Las dos. Está en el calendario. Sí. Perfecto, gracias. Profe, yo tengo una pregunta. En el síndrome de intestino corto, no entiendo bien las causas. O sea, ¿es por una resección del intestino y por otra cosa más o se da por eso? No, digamos, la mayoría de las causas tienen que ver con un tema anatómico. Y cuando hablamos de anatómico, por eso viste que la clasificación habla de cantidad que te queda, y eso en base a la cantidad que queda de intestino residual, es como, digamos, cómo se va a comportar ese paciente, ¿tá? Y como estamos hablando de cantidad de intestino que te queda, significa que hubo intestino que lo volaron. Y entonces, como... Claro, es por cirugía. Por una se dio cirugía, por cirugía. pero hubo una causa que llevó a esa cirugía, ¿está? Por ejemplo, Claro. la enfermedad de Crohn. Bien. Listo. Profe, y la otra que tenía para hacerte era si decir manga gástrica, o sea, el tipo de cirugía de estómago es lo mismo que decir bypass. No. No. Es otra. No. Exacto. ¿Alguien sabe la diferencia? Yo. Sí. Estamos para participar y para No sé si me escuchan bien. complementarnos, sí. Yo escucho. Bueno, la manga gástrica es una disección del estómago de hasta un 85% y es lo único que se toca, que es el estómago. En un bypass, además de achicarse el estómago, o sea, el recorte del estómago, se hace un recorte de la primer terminal del intestino delgado que es según el estómago. ¿Se entendió eso o busco alguna foto para compartirles? Profe, ¿vimos lo del bypass? O sea, ¿en qué enfermedad Mira, lo vimos? cuando vimos... Cuando creo que vimos lo el vimos síndrome dumping. de Dumping, Síndrome claro. de dumping, exactamente. Ahí vimos, no es que les voy a preguntar
el examen va a tener una pregunta sobre cirugía bariátrica, pero digamos, está claro que un paciente con bypass, con síndrome de dumping, una de las causas que puede llegar a tener es esa, es que tenga un estómago operado, ¿no? Fíjense, en la clase esa de dumping, está bien, porque en el video que les compartí, eso está bien la diferencia, porque yo les iba a ir a buscar eso. Están bien los gráficos de lo que es un intestino, un estómago que tiene una gastroplastía o manga gástrica, que es lo mismo, versus un estómago operado y reconstruido, como se llama, con lo que sería el bypass. ¿Ah? Y profe, bariátrica englobaría todo, ¿no? Termino con esto. Una gastroplastía o manga gástrica, el efecto en un paciente bariátrico es por la capacidad reducida del estómago. En cambio, en un bypass hay un tema ahí de capacidad y un tema de malabsorción, porque como el intestino delgado también está resecado una partecita y saltea, por eso se llama bypass, porque saltean una parte de la absorción, que estaría destinada a la absorción, por eso el bypass es mixto en cuanto al descenso de peso, tiene dos mecanismos, es decir, capacidad reducida y malabsorción. Y en cuanto a una gastroplastía o manga gástrica, es solamente por una menor capacidad del estómago. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bien. Profe, justo que Sofía mencionó lo del síndrome de intestino corto, a mí me había quedado una duda con lo de la adaptación. No sé si lo entendí bien, pero puede ser que, o sea, la adaptación colónica sea por el consumo de fibra y la intestinal, eso sí que no me quedó claro, lo de la hipertrofia, lo de las vellosidades. Bien. La adaptación tiene que ver, uno de los factores más importantes para la adaptación del intestino corto, del paciente con intestino corto, es que uno lo haya empezado a nutrir tempranamente. ¿Está claro eso? Bien. Sí. Los mecanismos de adaptación son dos. Por un lado se puede elongar el intestino, por otro lado se puede aumentar de diámetro. ¿Se acuerdan que había unas fotitos ahí, unos gráficos que justamente están mostrando eso? La alimentación temprana te favorece una adaptación en el tiempo prolongada. ¿Ah? Y había algunos factores que uno podía incorporar dentro de la nutrición enteral para favorecer esa adaptación, dentro de los cuales estaba la fibra. Bien. Lo más importante ahí que había 5 o 6 factores pronósticos para un paciente para ver cómo va a andar, que se acuerdan. ¿Cuáles eran? La cantidad de intestino que tenía resecado o lo que le quedó, lo mismo, qué le quedó, si tenía válvula ileocecal para impedir el sobrecrecimiento, ¿tá? Después si había... la edad, profe, la edad abdominal. Si quedó enfermedad en lo que quedó, ¿tá? Y si tiene colon. Ahí tenían los 5 o 6 factores. ¿Tá? O sea, lo más importante sería la nutrición temprana, digamos. Exactamente. Después de estos factores que vos ya sacaste, decís, bueno, este paciente tiene estos factores pronósticos que van a hacer seguramente que ande mejor quiere decir que lo voy a poder destetar, sacar enseguida la nutrición parenteral, ¿tá? Cuanto antes le puede empezar a dar enteral mejor. ¿No? Profe, la parenteral era para nutrir y la enteral era para la hipertrofia, ¿o no? Como regla general sí se puede decir eso, que la parenteral te sirve para nutrirlo y la enteral para prevenir las complicaciones de un intestino que puede aumentar la permeabilidad y tener complicaciones infecciosas. Es decir, te favorece lo que ustedes decían hoy en la... Claro, lo que decían ustedes hoy en la barrera, ¿está? Bien. Bien. Profe, ¿la teoría es promediable con la práctica? No. Las notas. No.
Ah, van separadas. Van separadas y se recuperan por separado al que no le va bien. Ah, listo, genial. ¿No? Profe, ¿te puedo hacer una consulta tipo de los parciales? Porque esta vez nos tomaron práctico antes que teórico y a mí me entró la duda porque yo pensé que era primero teórico y después práctico porque vos primero tenés que saber todas las enfermedades y después cómo aplicarlo y quería saber si siempre es así o porque ahora se dio así. No, en general, a pedido de los alumnos, hemos hecho en general separados. Primero hacíamos juntos, se tomaban los dos juntos el mismo día, en el mismo examen. Después, a medida que fue pasando el tiempo, fuimos escuchando, digamos, que les resultaba más cómodo poder, digamos, pero, digamos, muchas veces la cursada va un poco más acelerado, más fácil la parte práctica, el contenido de lo teórico es un poco más largo y por eso es así, no. Pero nos podemos poner de acuerdo, no pasa nada. No, está bien, o sea, porque todos pensamos, mis compañeras también pensaban lo mismo, de que Primero iba primero a ser. pensaban que iba, Claro. claro, la teoría, porque me parece que hasta era más fácil, porque vos ya sabés cada enfermedad y más o menos la tenés un poco más clara, me parece. Pero ustedes ya la tienen clara, ya está. ¿Estamos, chicos? ¿Me mandan cualquier consulta en la semana? Dale, profe, gracias. Bueno, Gracias. buena semana. Buenas semanas. Gracias. Adiós. Chao, gracias. Chao, gracias.